Muy buenas noches, estimados alumnos. Espero que todos estén bien. Hoy estamos nuevamente encontrándonos a través de la tecnología virtual. Y sean todos bienvenidos a la nueva clase de hoy de la materia de psicología experimental. Hoy abordaremos temas sobre los fundamentos metodológicos de la investigación psicológica. Vamos a realizar una breve introducción para que podamos adentrarnos al tema. Cuando se habla de la evaluación en psicología, casi siempre se empieza por pensar en la aplicación de pruebas. Sin embargo, la evaluación psicológica es un proceso complejo de recolección de información en el contacto con las personas, que requieren luego interpretarse, analizarse e integrarse para dar respuesta al problema que planteó la necesidad de dicha evaluación. Para su realización, el psicólogo requiere de conocimientos de evaluación, conocimientos acerca del desarrollo humano, de cierta metodología y técnicas de recolección de datos, como de la historia clínica, también observación y registro de la conducta, el portafolio y pruebas psicológicas, cuya utilidad también depende del conocimiento de qué miden y cómo lo miden, sean estas estandarizadas o proyectivas. Bueno, la investigación científica en psicología. La investigación científica entendemos como un proceso ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, el análisis o la indagación en torno a un tema o a un asunto, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de él. El objetivo fundamental de la investigación científica es buscar soluciones a problemas específicos, explicar fenómenos, desarrollar teorías, ampliar conocimientos, establecer principios, reformular planteamientos y también para refutar resultados, entre otros. En este sentido, la metodología implica una serie de pasos o etapas con el fin de demostrar la validez de los resultados obtenidos. Las etapas de la investigación científica son, vamos a decirlo, a grandes rasgos las siguientes que vamos a citar. La identificación del problema, la búsqueda de antecedentes, se utiliza la observación, la demostración de la hipótesis y las conclusiones. La investigación científica consta de 3 elementos indispensables: el objeto de investigación, el medio o el conjunto de recursos. Hablamos de métodos y técnicas adecuadas para el tipo de investigación que se va a abordar o el tema que se va a abordar. Y luego la finalidad de la investigación. La psicología tiene su objeto propio de estudio. La meta de la psicología era el estudio de los procesos conscientes, que Wundt consideraba parte de la experiencia inmediata como opuesta a la experiencia mediata.
mediante que los físicos tienen sus autoobservaciones experimental o la introspección. La psicología del estudio, en el estudio de su objeto propio, aplica el método científico utilizando diversas modalidades y estrategias y también procedimientos. El interés de la psicología experimental está centrado en conocer el comportamiento de un individuo manipulando dentro de un ambiente controlado. Sería un laboratorio. Los factores que pueden afectar o influir en la vida. Utilizan instrumentos de precisión y exigen un alto grado de control y medición. La psicología experimental se le llama a lo que utiliza la observación y la experimentación para extraer las leyes de los procesos y el comportamiento mental. En la medida en que el uso del método experimental garantiza una práctica científica, la parte más científica de la psicología se identifica precisamente con la psicología experimental. William Booth fue el fundador de este planteamiento al crear el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig en el año 1876. La expresión psicología experimental se utiliza también para designar una parte de la psicología de Booth, que Booth consideró a los estados mentales más sencillos como la percepción, la sensación, los actos de sentimientos, de voluntad, entre otros. Y podían estos ser estudiados con los métodos experimentales que hasta entonces se utilizaban solo en fisiología. La introspección controlada con los registros fisiológicos y el experimento, pensó él que permitiría la creación de una psicología que él llamó la psicología experimental o la individual. Para realizar una investigación en psicología, se plantea una serie, o para tener en cuenta una serie de pasos. Tenemos el planteamiento del problema, en primer lugar, o sea, elegir un tema en particular a ser investigado. Luego, formular una hipótesis. Luego tenemos el diseño experimental, que sería y la recopilación de datos. Y la metodología. La metodología, de una manera más precisa, el objetivo de la investigación, dependiendo de la problemática. La problemática, hacer estudiar, el tema de investigación, entonces se determina el tipo de investigación que se va a abordar. Estas pueden ser las bibliográficas, de campo o el estudio o la investigación experimental. Luego tenemos la revisión de resultados y conclusiones de la investigación. Y por último, el informe de los resultados obtenidos. Algunos tipos de investigación que son más utilizados por los psicólogos. Tenemos la investigación descriptiva y la investigación experimental, son las más utilizadas. La investigación descriptiva se usa cuando resulta difícil manipular las variables. Entonces, esto consiste en describir e interpretar una conducta de su estado actual y en su forma natural.
Los psicólogos escogemos este método de estudio cuando queremos describir un fenómeno tal como ocurre en forma minuciosa y exhaustiva. Consiste para determinar o identificar cuál es el fenómeno sin entrar en el por qué, en el cuándo y cómo del fenómeno. Luego tenemos la investigación experimental. Este tipo de investigación se emplea para explorar las relaciones de causa y efecto entre dos o más variables. A través de la observación, la manipulación y el registro de las variables que afectan el objeto de estudio. Y en el caso específico de la psicología es posible describir y explicar dichas variables en relación con el comportamiento y los procesos psicológicos. Luego tenemos el método correlacional, que es un tipo de investigación no experimental en el cual un investigador mide dos variables. El método correlacional permite estudiar fenómenos que no son susceptibles de manipulación. Por eso le llamamos un método no experimental. Al ser constructos hipotéticos de realidades no observables. Por ejemplo, la inteligencia y también la personalidad. Entonces, podrían, o sea que son temas de investigación no experimental. Una correlación positiva indica una relación directa, es decir, que dos variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Bueno, el método científico y el desarrollo del método científico. Entonces, el método científico es una forma estandarizada de hacer observaciones, recopilar datos, formar teorías, probar predicciones e interpretar resultados. Los investigadores hacen observaciones para describir y medir el comportamiento. El conocimiento científico entonces se logra mediante la aplicación del método científico a la solución de problemas de investigación. El método científico entonces se basa en la observación sistemática de la realidad en su medición, en el análisis de sus propiedades, características, en la elaboración de hipótesis y su comprobación, en la formulación de alternativas también, de acción o respuestas. Sin las sensaciones no es posible, sin la investigación no es posible el conocimiento. El método científico puede ser usado en todas las ciencias, entre ellas la química, la física, la biología, la psicología, entre otros. Y los científicos en estos campos hacen diferentes preguntas entonces y realizan distintas pruebas. Sin embargo, el método que utilizan puede ser la misma para encontrar respuestas lógicas y respaldadas por la evidencia. Luego tenemos el modelo general de actuación científica. El modelo clásico sitúa en un lugar destacado a la autoridad científica tradicional y la adhesión de los procedimientos estandarizados. Entonces, del modelo clínico tradicional al modelo de ejercicio basado en la información procedente de la evidencia científica. Es necesario el entendimiento de ciertos principios, métodos y reglas de comprobación científica y evidencia para interpretar correctamente la información y la literatura sobre la causalidad, pronóstico,
los test diagnósticos y estrategias de tratamiento. El modelo científico es la representación de un fenómeno. La mayoría de las veces son formales, que utilizamos a fin de analizar, describir y explicar, o sea, simular, en general, explorar, controlar, predecir esos fenómenos o procesos. Tenemos algunos modelos de investigación científica, las más utilizadas. Tenemos el método cualitativo, que se basa en determinadas características del fenómeno, aislándose de determinados parámetros o sea, los que interesan estudiar. La investigación cualitativa no requiere de procedimientos numéricos y estadísticos o matemáticos, sino que esto se puede obtener a través de datos descriptivos, a través de una diversidad posible de métodos. Luego tenemos el método descriptivo. En el método descriptivo trata de descubrir el fenómeno y sus propiedades. Y tenemos el predictivo, intenta inferir los estados futuros del fenómeno a partir de su evolución y estado actual. Luego, el cuantitativo, que se basa en el número de parámetros que se observan dentro del fenómeno. Y el modelo exploratorio, que se distingue de los tipos de modelo de investigación por su tolerancia a la metodología aplicada. Y el objetivo principal de este modelo es encontrar todas las pruebas o fenómenos que se investigan. Y el modelo de investigación explicativa es que se diferencia de los demás modelos, o sea, no se encarga únicamente de describir el entorno o fenómeno de estudio, sino que también se centra en definir las causas detrás del fenómeno estudiado. El conocimiento científico y la explicación causal. Esta explicación, o sea, esta investigación causal se ocupa de descubrir posibles relaciones entre variables. El objetivo principal es entender cuáles variables son las causantes del efecto estudiado, o sea, es decir, busca identificar la relación funcional entre causa y efecto. Se trata de un tipo de investigación experimental y estadística. Y los experimentos se pueden llevar a cabo en condiciones controladas para evitar una mala interpretación de la relación entre causa y efecto. Algunas características de esta explicación, esta investigación. La investigación causal busca establecer causalidad. De manera general, se puede decir que estos estudios establecen el porqué y el cómo de un fenómeno. Y otra característica es que este tipo de investigación es altamente estructurada y requiere de un enfoque secuencial rígido para el muestreo. Y también requiere de experimentación para establecer la causalidad. En la mayoría de las situaciones es de naturaleza cuantitativa y hace el uso de las pruebas estadísticas de la información recopilada. Tenemos las ventajas y las desventajas de la investigación causal. Como ventajas tenemos el control sobre las variables, que es un tipo de, este tipo de investigación tiene como función controlar las variables que intervienen en el proceso.
debido a que el control más estricto se hace sobre las variables independientes y hace más fácil eliminar o restringir el efecto de las variables externas o las indeseadas. Luego, otra ventaja, tenemos la relación de causa y efecto. Debido a la forma de diseño de la investigación causal, la manipulación de las variables es rápida y fácil. De esta forma, las relaciones causa y efecto se puede determinar fácilmente. Luego tenemos los resultados. Otra ventaja, los experimentos realizados a través de la investigación causal pueden repetirse y los resultados pueden volver a verificarse. Esa es otra ventaja que tenemos con este tipo de investigación. Porque a través de volver a verificar, aumenta el grado de fiabilidad. Y tenemos algunas desventajas como los factores coincidenciales. En esta investigación, las coincidencias en los eventos pueden afectar los resultados, pueden alterar totalmente los resultados. Y estas pueden ser percibidas como relaciones de causa y efecto, y cuando en realidad muchas veces no lo son. Bueno, hasta aquí estaremos abordando este tema hoy. Espero que hayan comprendido nuestra clase de hoy. Y nos encontramos en la siguiente clase, la siguiente semana. Que tengan un feliz descanso. Hasta la próxima clase.